es en tu fuerza, no es en la mía, no es en lo que tú puedas hacer en tus méritos, sino es en su Santo Espíritu. Porque el Señor abre puertas que otros te cerraron, porque el Señor te pone en escalones que otros te negaron, porque el Señor te da lugar que otros te quitaron. Pero te voy a decir algo, lo que es tuyo es tuyo, porque el Señor ya te lo ha dado, y nada ni nadie te lo puede
muy bien. Se lo tomaron bien en serio de solo saludar y regresar. Abran su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 10. Proverbios 10. En el verso 22. Proverbios 10, 22. Amén. Proverbios 10, 22, y vamos a darle lectura todos juntos. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A todos juntos? Vamos a darle lectura, hermanos, en el 10, 22. Dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén, amén. Tome su lugar. Dios le bendiga. Vamos hoy a hablar de esto, de la bendición de Dios. Y como dice este verso, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cuántas veces nosotros le hemos pedido algo a Dios? Yo creo que todos hemos pedido algo a Dios, hemos hecho oraciones a Dios, ¿verdad? Hemos orado por algo que anhela nuestro corazón y que muchas veces lo conseguimos, pero que cuando lo conseguimos, tantas fue nuestra insistencia a Dios de quererlo, ¿verdad? Porque a veces anhelamos tanto las cosas y le decimos a Dios: es que yo lo quiero, yo anhelo eso, que tú me lo des. Y cuando Dios te lo dio, te ha traído dolores de cabeza, has estado como que, ay Señor, chin, ¿para qué te pedí eso? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces pasa que le pedimos algo a Dios y que, por decir, estás desesperado por un trabajo, Dios te da un trabajo, y entonces, ¿qué pasa? Que ya no tienes el tiempo para la familia, y entonces este trabajo que tanto le pediste a Dios ahora es un problema, ¿verdad? Porque ya no le das el tiempo a Dios, ya no le das el tiempo a la familia, o muchas veces, ¿verdad? Cuando le pedimos a Dios que nos dé un trabajo mejor, el Señor, porque es fiel, te lo da, y entonces te empiezas a endeudar, y entonces esas deudas te traen tristeza, y ya no sabes de cómo suplir esas necesidades, ¿verdad? Y aquello que tú creías que te iba a hacer feliz, ahora te hace infeliz. Pero dice la palabra de Dios en este verso que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, cuando tú le pides algo a Dios, si viene de Dios, no te va a traer tristeza. Si viene de Dios, te va a traer paz. Es bueno que seamos prósperos. La Biblia dice que Dios quiere que seamos prósperos, ¿verdad? Pero hoy les voy a hablar de este tipo de prosperidad, que no es la prosperidad que el mundo te da, no es esa prosperidad que te trae conflicto, que te trae tristeza, sino esa bendición, como dice la palabra, que te enriquece. Esa palabra que hoy quiere Dios darnos es que hay bendiciones que Dios quiere darte, pero si vienen de parte de Dios, tú lo vas a saber. ¿Por qué? Porque esas bendiciones van a traer paz a tu corazón. Esas bendiciones no van a añadir tristeza. Y este verso, el libro de Proverbios lo escribe Salomón, el hombre, ¿verdad?, más rico que dice la Biblia, que pudo haber y que jamás ha habido ni jamás habrá. Y eso que hay hombres que son demasiado ricos, ¿verdad? Pero él escribe esto, que la bendición de Dios no nos la da una posición que nosotros tengamos. La bendición no nos la da quienes seamos nosotros, sino que dice que la bendición viene de Dios. Entonces, Salomón, ese hombre, dice la Biblia que un día estaba durmiendo y sueña que Dios le dice: pídeme lo que tú quieras. Y ese hombre, dice la Biblia, que él le dice al Señor: Señor, quiero sabiduría para poder guiar a tu pueblo. Él le pide al Señor sabiduría, le pide entendimiento, y dice de la Biblia que el Señor se agradó de su oración. Y que entonces el Señor le dice: por cuanto no pediste riquezas, por cuanto no pediste quitar a tus enemigos, además de sabiduría te voy a añadir riquezas. El Señor hizo que Salomón fuera un hombre muy próspero. Entonces, ¿por qué? Porque él supo cómo pedirla correctamente. Ahora, nosotros tenemos que tener cuidado de cómo le pedimos a Dios, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado a qué cosa le llamamos bendición. Porque no toda riqueza, nos dice Salomón, no toda riqueza es bendición. No todo lo que nosotros vemos, y hay un dicho que dice que no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Entonces debemos de tener el discernimiento de qué es lo que nos bendice, a qué nosotros podemos llamarle bendición.
Ahora, la palabra de Dios nos dice que hay una característica que tienen las bendiciones de Dios, que dice que la bendición de Dios no añade tristeza, la bendición de Dios no te destruye, la bendición de Dios no te roba la paz, la bendición de Dios no te aleja de Dios ni de tu familia. Entonces ahí nos vamos dando cuenta si lo que tenemos hoy es una bendición de Dios o si solamente nosotros pensamos, ¿verdad?, que venía de parte de Dios. Pero si eso te ha traído conflicto, quiere decir que no viene de Dios, quiere decir que Dios no fue quien te lo dio. Ahora dice la palabra de Dios que Dios quiere que seamos prósperos, ¿verdad? Que Dios no quiere que nosotros vivamos en pobreza. Pero dice la palabra de Dios que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Decía nuestra hermana Mónica, nada lo hacemos nosotros por nuestras propias fuerzas, nada lo hacemos nosotros porque seamos muy inteligentes, porque seamos muy sabios, pero Dios quiere que seamos prósperos en todas las áreas de nuestra vida, familia, trabajo, ministerio, tus proyectos personales. El Señor anhela eso, ¿verdad? Dios quiere verte próspero en todas esas áreas, pero dice la Biblia, que dice la palabra de Dios, dice, amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Entonces la prosperidad empieza en el alma, ¿sí? Cuando nosotros sabemos que somos prósperos, nos damos cuenta porque dentro de nuestra alma, dentro de nosotros hay paz, ¿verdad? Entonces tiene que reflejarse lo de afuera con lo que hay adentro, ¿verdad? O sea, dicen por ahí, tienen que coincidir el video con el audio. O sea, tiene que haber paz en nuestro corazón. No podemos nosotros sostener una bendición si no hay paz en nuestra alma. No podemos nosotros cuidar esas bendiciones que Dios nos ha dado si no hay paz en nuestra alma. El libro de Deuteronomio 8:18 nos dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Es Dios quien nos da el poder, quien nos da la sabiduría. Entonces, partamos de aquí, que la bendición de Dios no trae dolor, la bendición de Dios no trae aflicción, la bendición de Dios no afecta nuestra vida emocional, personal, espiritual. Las bendiciones de Dios simplemente son bendición y no trae ningún problema. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tomamos decisiones, tenemos que saber que esas decisiones estén guiadas, ¿verdad?, por Dios. Que nuestras decisiones no las tomemos nosotros nada más por emoción, sino que sea Dios que nos esté llevando, ¿verdad?, por el camino que Él piensa, ¿verdad?, que es correcto para nosotros. Porque dice la palabra de Dios que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos sus caminos. Cuando nosotros no tomamos decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando nosotros no nos alineamos a la voluntad de Dios, eso trae consecuencias a nuestra vida. Y yo creo que más de una ocasión tú y yo lo hemos vivido, lo hemos experimentado, que cuando hemos tomado decisiones por nuestra propia cuenta, las cosas no nos salen bien. Cuando tomamos decisiones porque pensamos que es lo correcto para nosotros, entonces las cosas se deshacen, ¿verdad? Se hacen, no te salen como tú las pensabas. Y vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a Génesis 16. No lo vamos a leer realmente todo porque les voy a dar muchos versículos, no solamente para que lo tengan ahí como base, no crean que me lo inventé. Entonces, en Génesis 16 nos habla la Biblia acerca de Sarai y acerca de Abraham. Dice la Biblia que Dios ya le había dado una promesa a Abraham de darle un hijo, el Señor lo va a bendecir, pero vemos en esa historia, ¿verdad?, cómo es que ellos pues se le adelantan a Dios, ¿verdad? Le dice Sarai, dice a su esposo Abraham, dice, ves que Dios me ha hecho estéril. Entonces ella le dice, llégate a mi sierva Agar. Entonces Abraham toma la decisión, dice que él cedió, ¿verdad? Él cedió a lo que su esposa le dijo. Y entonces, ¿qué pasa? Que había una promesa de parte de Dios, pero cuando nosotros no sabemos esperar los tiempos de Dios, echamos a perder, ¿verdad?, lo que Dios nos había dicho, lo que Dios había preparado para nosotros. Entonces se adelantaron, pero dice la Biblia que su decisión tuvo consecuencias. Ahí está, anótelo, Génesis 16, digo, no lo vamos a leer porque es muy largo, pero tuvo consecuencias. ¿Qué pasa? Que dice la Biblia que tuvieron conflictos en el matrimonio. ¿Cuántas veces no hemos tenido conflictos en el matrimonio? Porque es que no nos pusimos de acuerdo y porque yo dije así se va a hacer y así se hace, y al final terminamos diciendo, te lo dije. Te dije que no lo hicieras. Pero hubo conflictos en el matrimonio de Abraham y de Sarai,
causó dolor, ¿sí? Porque Sara dice que se sentía triste cuando veía a Agar, dice que Agar la hacía de menos porque estaba embarazada, trajo tristeza porque después de que se pelearon, después de que nace el niño, Sarai dice que se sentía mal, entonces empieza ya a tener conflicto y le dice a Abraham, esta Agar me echa de menos, ¿verdad? No me respeta, y entonces Abraham le dice, haz lo que tú quieras con Agar, ¿no? Y entonces la corre y trae tristeza para Agar, ¿verdad? Que al final de cuentas dice la Biblia que Dios se le aparece a Agar y le dice que también con su hijo hará algo grande. Pero trajo conflictos, ¿verdad? Por no tomar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que las bendiciones fuera de tiempo traen tristeza. Si Dios te ha dado una palabra, simplemente créele a Dios que en el tiempo de Dios se va a cumplir. Amén, aleluya. Y se va a hacer como Dios quiera, no como nosotros queramos. En Génesis 13, les digo, solamente anótenlo, ¿verdad? Porque están muy largos. En Génesis 13 nos habla la Biblia acerca de la historia de Abraham y Lot. Dice la Biblia en esta historia que ellos estaban siendo muy prósperos, ¿verdad? Ellos estaban prosperando y tenían muchas cosas. Pero ¿qué pasa? Que dice la palabra de Dios que Abraham, aparte de ser próspero, aparte de tener prosperidad, tenía paz, algo que Lot no tenía. Entonces, tanta era la paz que Abraham tenía en su corazón, que le dice a su sobrino Lot, mira, dice la palabra de Dios que sus siervos estaban contendiendo, ¿verdad? En el verso 8, vamos a ver. Dice, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí, si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes de que destruyera Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot eligió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Entonces Abraham le dice a Lot, escoge el camino que tú quieras tomar. Entonces, cuando Dios bendice nuestras vidas, cuando Dios nos bendice en cualquier área que Dios nos bendiga, Dios no nos va a bendecir para contender con nadie. Dios no nos va a bendecir para tener conflictos con nadie, ni para que nosotros estemos compitiendo o tengamos rivalidad. Entonces, cuando el Señor nos bendice, nosotros tenemos que tener esa paz en el corazón, que lo que Dios nos ha dado proviene de Dios y no de nosotros. Y lo decía Mónica ahorita, y es que Dios conecta, o sea, lo que es tuyo, nadie te lo va a quitar. Nadie te va a quitar la bendición de Dios. Si viene de Dios, no te preocupes porque el vecino ya abrió un negocio igual que el tuyo. Pueden estar los dos juntos y Dios te va a seguir bendiciendo. Amén, amén, gloria a Dios. Si viene de Dios, el Señor te va a respaldar en todo lo que tú hagas. Entonces, Dios cuando nos bendice es para que nosotros tengamos esa paz en nuestro corazón. No fue Abraham quien hizo las cosas por sí solo, fue Dios quien lo bendijo. Entonces, cuando Dios nos bendice, hermano, tenga usted paz, que puede haber 2, 3, 4 con las mismas cosas que usted, y el Señor a los 4 nos puede proveer de la misma manera. El Señor los va a seguir bendiciendo. Entonces Abraham le dijo a Lot, ve para donde tú quieras ir y yo voy a ir para el otro lado. Era la confianza que él tenía en Dios, ¿verdad? Porque él llevaba una palabra de parte de Dios. Ahora dice la Biblia que ellos eran demasiado ricos, ¿verdad? Estaban prosperando mucho. A lo mejor la gente pensó, estos se van a pelear, estos se van a empezar a pelear por el ganado, por las tierras. Pero no, Abraham estaba tan próspero que él no tenía temor de nada. Y tú y yo tenemos la misma promesa porque cantamos, ¿verdad? Que es nuestro padre Abraham, ¿verdad? Creemos, ¿verdad? Que venimos de esa línea, ¿verdad? Y que Dios nos bendice de la misma manera. Así que estamos marcados, estamos sellados con la misma promesa. Amén. Entonces el Señor nos bendice. Y entonces no tenía Abraham el temor de perder nada. Entonces la bendición, dice la Biblia, lo que leímos en el verso 10, que Lot alzó sus ojos y dice que él vio toda la llanura, y entonces él miró todo lo bonito y él vio para todos lados y dijo, no, pues yo voy para allá. Y Abraham no tuvo problema con eso.
Abraham no tuvo problema con que él eligiera el irse para allá. Entonces, sabemos la historia, el lugar que él vio, ¿verdad? A los ojos era bonito, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros nos podemos engañar de esa manera, porque nuestros ojos ven algo que no es lo que está viendo Dios. Entonces, ese lugar era un lugar que estaba lleno de maldad, ¿verdad? Y yo no sé si Lot habrá pensado eso, ¿verdad? Pero tú y yo a lo mejor no habíamos pensado, oye, qué tonto eres, ¿no? O sea, ¿por qué me hace elegir, pudiendo elegir tú primero? Pero él se fue para ese lugar y entonces vemos que dice la palabra de Dios que le sucedieron muchas cosas a Lot por haber escogido esa tierra, porque dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su camino es la muerte. Entonces debemos de tener cuidado con lo que aparentemente es una bendición, ¿verdad? Porque decía al principio, no toda riqueza es una bendición, no todo lo que tú crees que es bueno realmente lo es. Entonces, ¿qué pasa? Que Abraham tenía esa paz en su corazón, tenía esa confianza, ¿verdad? En Dios, y Lot no. Entonces, nosotros no podemos negociar la paz, ¿verdad? Nuestra paz no es negociable, nuestra tranquilidad no es negociable. Nosotros no podemos elegir aquello que nos roba la paz o aquello que tú sabes que te va a robar la verdadera bendición. Y vamos a ver otro ejemplo en Josué 7. También es una historia que conocemos, también es una historia muy larga, pero vamos a parafrasear la historia, ¿verdad? Pero dice la Biblia, nos habla acerca del pecado de Acán. Entonces dice la Biblia, vamos a leer los primeros versículos, y dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó el anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban 2,000 o 3,000 hombres y tomarán Ai. Dice: no fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales subieron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces vemos que ellos fueron derrotados, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que el Señor les dijo que no tomaran nada de lo que ellos les quitaran a ese pueblo. Pero dice que Acán, cuando vio el manto babilónico, vio los lingotes de oro, vio la plata, dice que se deslumbró, ¿verdad? Entonces dice que tomó todo eso, se lo llevó y lo escondió. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nuestro corazón se inclina a lo que parece una bendición, ¿verdad? Porque Acán quizás dijo: qué bendición, ¿no? O sea, tú vas por la calle o vas en el camión y se levanta el de al lado y dices: ah, llegó el celular, qué bendición. No puedes decir qué bendición, y sabes qué es de él, ¿ah? Entonces, dicen por ahí que lo del agua al agua. Entonces, no creas que eso te va a prosperar, no creas que con eso vas a ser muy bendecido. Entonces, Acán quizás vio aquello y dijo: ah, es Dios, ¿no? Porque muchas veces somos engañados de esa manera, pensamos que es Dios. Y entonces dice la palabra de Dios que ellos fueron derrotados. Entonces empieza otra vez la gente, ¿verdad? Pues ¿para qué nos trajiste para acá? Y todo eso. Pero dice la Biblia que Jehová se le aparece a Josué y dice: el pueblo cometió pecado, ¿verdad? En el pueblo hay anatema y necesitas revisar a todos. Y ¿saben qué? Que esa historia es tan parecida a la nuestra, porque quizás uno diga: ¿por qué yo no le he robado nada a nadie? Pero muchas veces nosotros hemos tomado algo que no nos corresponde. Hemos tomado cosas, ¿verdad? Que las tenemos aquí tan escondidas, que no ves bendiciones por ningún lado. Y tú dices: pero ¿por qué no prospero en mis finanzas? ¿Por qué no prospero en el trabajo? ¿Por qué no prospero en el matrimonio? Y el Señor, como en esa historia, ¿verdad? El Señor dice: hay que pasar revista, ¿verdad? De lo que hay en nuestro corazón. Hay que pasar. Imagínense usted que hoy llegue a su casa y le digo a toda su familia: vamos a pasar revista. Fórmense todos acá,
tutoriales de YouTube, empieza a revisar sus pláticas, empiezan a revisar, o sea, y unos contra otros nos revisáramos cuántas cosas escondidas, cuántos mantos babilónicos no habrían ahí escondidos. ¿Estaría bien? Sí, estaría bien, ¿verdad? Usted diga que sí. Pero ¿sabe qué? Que todo eso que muchas veces escondemos no nos permite tener victorias. Esas cositas que tú dices, es que fue de Dios. Ay, es que me lo mandó Dios. Yo creo que fue una señal de Dios, que Dios me lo mandó, es que acá eso. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que entonces Josué alineó todo el pueblo por la mañana. Y entonces empezó él a buscar, ¿verdad? Y encontraron el pecado, encontraron que él tenía, acá tenía los lingotes, tenía los ciclos de ahí de plata. Entonces los mandaron a matar, ¿verdad? A Cam y a toda su familia, que no quedara nada de ellos. Cuando nosotros cometemos ese tipo de errores, el llamar bendición a lo que no es bendición, cuando como en el Edén el Señor le dijo a Adán y a Eva, todos los árboles que tú veas los puedes comer, menos el árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero ¿qué pasa? Que cuando el Señor dijo, ese no, pues los ojos dijeron, ese sí, eso es lo que queremos. Lo mismo le pasó a Adán, ¿verdad? Entonces, como consecuencia, dice la palabra de Dios, como consecuencia de que el pecado no fue de todos, es que no es necesario que toda tu familia peque. Es que no toda la familia tiene que estar en pecado para que las cosas no avancen, para que las cosas no salgan bien. Con uno que esté en pecado, las cosas simplemente no se dan. Y hay que encontrar, hay que pedirle a Dios revelación, hay que pedirle a Dios qué es lo que está mal. Y entonces dice la palabra que como consecuencia perdieron contra ese pueblo y murieron muchos. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Entonces, el Señor les dijo, mientras no encuentren el anatema, no podrán hacerle frente a sus enemigos. Mientras tú y yo no saquemos, no nos despojemos de aquello que no le agrada a Dios, no vamos a hacerle frente a nada. No vamos a poder disfrutar de las victorias, porque las bendiciones, o más bien la falsa bendición, es forzada, tú la buscas. Pero cuando Dios bendice, tú no tienes que hacer nada, porque es Dios quien abre puertas. Es Dios quien te bendice, es Dios quien abre, quien cierra puertas. Entonces, cuando nosotros le damos prioridad a otras cosas, cuando nosotros le damos prioridad al éxito, cuando nosotros le damos prioridad al dinero, cuando nosotros le damos prioridad a lo que no viene de la voluntad de Dios, el resultado es doloroso. El resultado es lamentable. Dice, leíamos en Proverbios, la bendición de Dios, la riqueza de Dios, ¿verdad? No añade tristeza. Entonces ahí nos damos cuenta qué es lo que sí viene y lo que no viene de Dios. Vamos a Segunda de Reyes, otra historia que nos enseña cómo es que hay bendiciones que no vienen de parte de Dios. En el capítulo 5, a partir del verso 20, dice, entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a ese sirio de Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esa hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió, y a todos talentos de plata, a las bolsas, 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Entonces vemos que Giezi tomó ventaja de algo, que dice la palabra de Dios que Naamán tenía lepra, va con el profeta. Entonces le da una indicación de es lo que tenía que hacer, le ofrece el dinero, pero el sacerdote dijo, no, yo no quiero tu dinero. Entonces Eliseo se negó a recibirlo, pero pues vemos que dice Giezi, el sacerdote la verdad es que se vio muy mal, yo voy corriendo y voy a pedirle a Naamán, ¿verdad? Entonces vemos que él vio una oportunidad. Muchas de las veces nosotros nos hemos encontrado
con situaciones donde vemos una oportunidad y pensamos, este fue Dios quien abrió las puertas, ¿verdad? Este fue Dios quien me puso esto enfrente, ¿verdad? Para que yo pueda ser bendecido. Entonces dice la Biblia que Giezi, pues mintió, ¿verdad? Porque habló por Eliseo, entonces toma eso que le dieron, lo escondió, pero dice la Biblia que entonces Eliseo dice que le habla y le dice, ¿no está mi espíritu contigo? Y sabes que el domingo me preguntaba uno de los niños que si no nos podemos esconder de Dios en algún lado. Yo decía, no, de Dios no nos podemos esconder, ni debajo de las piedras, ni porque te vayas a otro país, a donde te vayas, no nos podemos esconder de Dios. Porque dice la Biblia que no hay nada oculto que no vaya a ser revelado. Entonces no podemos escondernos. Y entonces Giezi pues pensó que podía haber escondido eso. ¿Sí? Aparentemente era una bendición, pero volvemos al versículo que dice el libro de Proverbios. Y entonces dice la palabra de Dios que Eliseo le dice que por cuanto él tomó algo que no le correspondía, la lepra de Naamán le iba a pegar a él, y no solamente a él, sino a todas sus generaciones. Para que veamos lo grave que es que nosotros tomemos bendiciones que no vienen de parte de Dios, que nosotros tomemos atajos, ¿verdad? Por donde Dios no nos manda, y que digamos, por acá está más corto, recibir la bendición, me voy por acá, pero no viene de parte de Dios. Entonces fue una maldición generacional. Y quizás pues vaya yo a lastimar con esto que les voy a decir, pero muchas de las veces queremos ser bendecidos, queremos ser prósperos, y como Giezi buscamos bendiciones que aparentemente vienen de Dios y buscamos trabajos, ¿verdad? Bueno, yo no trabajo, gracias a Dios, pero muchas personas buscan trabajo que les prohíbe ir a la iglesia. Digo, yo no les quiero pisar callos a nadie, ¿verdad? Pero muchas veces dicen, no, pues que voy a buscar un trabajo, no me permite ir a la iglesia, pero como es una bendición de Dios, decimos, viene de parte de Dios. O es que voy a dobletear, ¿verdad? Voy a dobletear de turno para que yo me haga más próspero, para que me alcance. Hermano, puedes dobletear 2, 3 turnos. Si tú no estás siendo fiel con Dios, aunque te mates trabajando, no te va a ir bien. Amén. Y cuando tú eres fiel a Dios, aunque trabajes 1 o 2 horas, el Señor te puede prosperar. Amén. Yo creo que muchos han experimentado eso. Amén. Que cuando tú decides darle tu tiempo a Dios, tú dices, ese tiempo ya está apartado para Dios y al resto lo voy a usar para trabajar, Dios te prospera. Entonces, vemos que muchas de las veces pensamos, ¿verdad? Porque es ignorancia decir, es que Dios me lo dio, es que esta es la fuente de donde yo recibo. Sabes que la única fuente que te bendice es Dios. No hay otra fuente. Sí, tu trabajo es un medio que Dios usa, pero cuando tú priorizas a Dios, Dios que sí es la fuente, Dios que es el dueño del oro y de la plata, Él te bendice. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Pensamos, es que por este trabajo ya no puedo ir, por eso que estoy haciendo ya no puedo ir, y nos pasa lo mismo que a Giezi, y nos llenamos de lepra espiritual, nos contagiamos de esa lepra. Yo te lo digo como testimonio, porque los que me vieron vender alitas, la verdad, aquí están mis hijos y a lo mejor ellos digan, no es cierto, pero yo así me estaba sintiendo. El tiempo que yo me pasaba acá, yo sentía cada vez que mis hijos pues los perdía, porque no los miraba yo en toda la tarde, hasta la madrugada que yo me iba de aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, es que mi hijo es cada vez más rebelde. Es que tu hijo te necesita. Tu hijo necesita pasar tiempo contigo. El tiempo que lo dejas, tu hijo convive con gente que no debería de convivir. Tu hijo aprende cosas que no debería de aprender. Entonces esa es la lepra que se nos va pegando. Es que cada vez estoy peor con mi esposo, ¿verdad? Porque ya más llego, duermo y ya el otro día no lo veo, no la veo. Es por el tiempo que le estás dedicando a otras cosas que no vienen de parte de Dios. Entonces empiezan a ver ese tipo de cosas en nuestro hogar y entonces añade tristeza. Y entonces es ahí donde Dios nos dice que la bendición de Dios no añade tristeza. Si te está trayendo conflictos, déjame te digo que no viene de parte de Dios. Si cada vez tu matrimonio está peor, si cada vez tus hijos están más rebeldes,
es porque algo está pasando, algo en tu hogar está mal. Hay bendiciones, hay cosas a las que tú estás llamando bendiciones y que realmente no son bendiciones. Vamos al Salmo 127 en el verso 2, que nos dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. Entonces, o sea, dice la palabra de Dios, aunque te levantes de madrugada, aunque todavía no amanezca y tú te vayas, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, de balde lo estamos haciendo si el pan que tú vas a comer va a ser pan de dolores, si vas a estar en sufrimiento. Entonces Dios nos bendice, pero nosotros tenemos que administrar bien lo que Dios nos está dando. O sea, no puedes, yo tuve una prima, ya se la llevó el Señor, pero estaba joven mi prima, 40 y tantos años. Ella desde que salió de la universidad se dedicó a trabajar día y noche. Día y noche trabajaba. ¿Y sabe qué murió? De estrés. Porque su trabajo le estresaba tanto que se enfermó hasta que, es que uno a veces piensa, yo puedo dar más. Y no, o sea, el cuerpo tiene un límite. Y también Dios se pone límites. Entonces esa mujer se la vivía trabajando día y noche. Hasta que un día de estrés se enfermó, fue a dar al hospital, cayó en coma y ya no está. Entonces, eso es lo que nos está diciendo la Biblia. El Señor nos da bendiciones y el Señor quiere que nosotros descansemos. O sea, Dios quiere que nosotros tengamos esa paz en nuestro corazón. Que tú te vayas ahorita a tu casa, cenes rico y que puedas dormir bien a gusto. Amén. Dice la palabra de Dios: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que tú puedas descansar, que tú no deseas y que el cerebro no se duerme, ¿verdad? Porque estás pensando qué voy a comer mañana, qué le voy a dar a mis hijos y qué voy a hacer. El Señor quiere que tú descanses, que tú tengas paz en tu corazón. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que no todo lo que es riqueza es una bendición que viene de parte de Dios. Te voy a dar otro ejemplo, el mayor ejemplo que nosotros podemos seguir, el mejor modelo que podemos seguir, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el libro de Mateo, en el capítulo 4, vemos la tentación de Jesús, ¿verdad? Vemos que está Satanás, dice la palabra de Dios en el verso 8, Mateo 4:8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo eso te daré si postrado me adorares. Entonces vemos a Jesús que él fue tentado, pero él no cayó en esa tentación, o sea, no fue ni por emoción, ¿verdad? Él no pensó, esta es la bendición que yo quería. Y dice la palabra de Dios que dijo que Jesús fue un hombre tal cual como tú y como yo. Pero él no se deslumbró por aquello que el enemigo le estaba brindando. ¿Le ofreció algo malo? No era malo. No le ofreció un vicio, no le ofreció un pecado, no le ofreció nada malo. Pero ¿sabes qué? Que hay una palabra que ya Jesús traía desde el Antiguo Testamento, lo leemos, que Él sería el Salvador del mundo. Entonces por eso Él se mantuvo, y tú y yo tenemos una palabra de parte de Dios. El Señor nos ha dado una palabra y nos dice el Señor que Él nos bendecirá, que Él nos prosperará. El Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces no puedes deslumbrarte por cualquier cosa cuando en la Biblia hay promesas claras de lo que Dios quiere hacer contigo. No nos podemos nosotros dejar llevar. Entonces Jesús no dudó y le dejó a Satanás, porque dice la palabra que le dijo el Señor, Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sabes que Jesús eligió lo que le había dado el Padre? O sea, Satanás vino y dijo: te voy a dar todos los reinos del mundo. Pero Jesús dijo: yo voy a ser el Salvador del mundo, que conllevaba la muerte, el sufrimiento, el dolor. Pero estamos diciendo que la bendición de Dios no trae tristeza. ¿Sabes qué? Que ese fue yo creo que lo mejor, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, pudo sentirse orgulloso de lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Porque lo que parecía una pérdida para Él era ganancia. Lo que parecía ser lo último que Él iba a hacer en la tierra, iba a traer esa multiplicación que, hermano, hoy estamos aquí gracias a ese sacrificio de Dios. Ese sacrificio que hizo por cada uno de nosotros.
y que se va extendiendo, ¿verdad? Porque nuestras generaciones van conociendo a Dios. Y esto que hizo nuestro Señor hace miles de años sigue creciendo, no se ha detenido. Entonces vemos que el diablo siempre va a tratar de que nosotros veamos lo que no es bendición como bendición. El diablo siempre va a tratar de que nosotros tomemos atajos, de que nosotros nos desviemos, ¿verdad? Pero por mucho que el diablo te quiera ofrecer, nada te va a satisfacer más que lo que Dios te ha dado. Nada te va a traer más paz que lo que el Señor te ha prometido. Por más bonito que se vea, por más hermoso que tú puedas ver, por más que parezca una oportunidad que viene de parte de Dios, nadie nos puede dar lo que Dios nos puede dar. El hombre no te puede dar la paz, el hombre no te puede dar la riqueza, el hombre no puede hacer nada por ti que no pueda hacer Dios. Entonces, si hoy el Señor está hablando a tu corazón, ¿verdad? Pues ojalá que tú puedas recibir esa paz de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, que el mundo no nos la da, solamente Cristo no la puede dar. Amén. Entonces, ¿el Señor nos quiere ver prósperos? Claro que sí. El Señor quiere que tengas un mejor empleo, claro que sí. Dios quiere que tengas una mejor familia, claro que sí. Dios siempre va a querer que tú seas próspero, pero que estés próspero, libre de preocupaciones, libre de ansiedades, libre de tristezas, libre de muchas cosas que te roban la paz. Entonces vemos a Jesús, que Él es nuestro modelo. Amén. Ahora vamos a ver la bendición que sí enriquece, la bendición que sí viene de parte de Dios. Vamos al libro de Génesis, capítulo 26. Y vemos a nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de que el diablo le pudo haber ofrecido cualquier cosa, eso no le añadió tristeza a Jesús, ¿verdad? En Génesis 26, en el verso 12, dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y engrandecido hasta hacerse muy poderoso. Fíjense que esos dos versos nos dicen lo que pasó con Isaac, pero si nosotros leemos qué es lo que estaba pasando con él, la Biblia dice que Isaac estaba viviendo en un tiempo de crisis. El Señor le dice a Isaac que se queda a vivir en el desierto. Entonces vemos acá que dice la Biblia que sembró Isaac y cosechó el 100 por 1. Y a lo mejor la gente que lo leía, a lo mejor la gente pudiera haber dicho: qué loco Isaac, ¿no? Porque ¿quién le dijo o quién en su sano juicio cree que va a cosechar, o que simplemente esa semilla que está sembrando va a pegar, va a crecer? Porque no había comida, dice que estaban en hambruna, y por lo tanto no había agua. Estaban viviendo en sequía, estaban viviendo en el desierto. Pero Isaac, fue el Isaac que un día el Señor le dijo a Abraham: ofréceme a Isaac, ofréceme a tu hijo el sacrificio. Isaac sabía de lo poderoso que es Dios. Isaac conocía lo que Dios podía hacer. Entonces el Señor le da la orden de que él se quedara ahí. Y entonces dice la palabra de Dios que él cosechó el 100 por 1. En el verso 14 dice: y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Entonces vemos que dice la palabra de Dios que Isaac, el Señor le fue multiplicando todos sus bienes. El Señor fue haciendo que Isaac prosperara. Entonces vemos que no importa dónde nosotros nos encontremos, no importa el desierto por el cual nosotros estemos pasando, cuando Dios está contigo, ni el desierto te puede detener. Amén. Cuando Dios está con nosotros vamos a prosperar donde sea que nos pongan. Amén. Dice la palabra de Dios que no había agua porque los filisteos habían tapado todos los pozos. Pero también dice la palabra que Isaac empezó a destapar pozos otra vez. Empezó a encontrar agua. Y él encontraba agua, y dice la Biblia que venían los filisteos y empezaban a reñir con él, empezaban a pelear con él, empezaban a tener contienda, porque cuando tú te levantas a hacer algo que Dios te mandó, siempre va a haber oposición, siempre va a haber gente peleando contra ti para que no avances.
Entonces dice la Biblia que Isaac no peleaba por los pozos. Isaac no peleaba por nada porque él sabía que Dios estaba con él. Se iba Isaac, había otro pozo, Isaac podía encontrar agua. Porque el Señor estaba con él. Entonces el enemigo va a insistir, ¿verdad? Porque venían los filisteos, otra vez peleaban contra él, y entonces Isaac volvía y les dejaba el pozo. El enemigo va a insistir una y otra vez en detenerte. Pero nada te puede detener cuando Dios ha dicho algo de ti, nadie te puede detener. Cuando ya Dios declaró, cuando ya Dios se marcó, nadie puede detener. Entonces no hay un lugar donde tú no puedas prosperar. A donde tú vayas vas a prosperar. Entonces dice la Biblia que él iba abriendo pozos y encontraba agua. Él se los dejaba, ¿verdad? Entonces la prosperidad no se mide en cuántas pertenencias, en cuántas cosas materiales tienes. Porque muchas veces nosotros pensamos humanamente que las riquezas se miden por cuántas cosas tenemos. Porque lo que vestimos, ¿verdad? Que si la bolsa de marca, que si el zapato de marca, que si el perfume, eso no es la verdadera riqueza. La verdadera riqueza es que tú tengas paz en tu corazón. Entonces, vemos a este Isaac, el Señor lo bendijo, lo prosperó en el desierto, y también el Señor a él mismo te puede prosperar a ti. No es cuán inteligente era. Tú no vas a prosperar por tu inteligencia, por tu sabiduría. Prosperamos por el que va con nosotros, ¿verdad? Por quien va con nosotros. Y porque cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, porque dice Mateo 6:33, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Cuando nosotros somos fieles a Dios, el Señor nos bendice, el Señor nos añade. Entonces, a donde quiera que tú vayas, el Señor abre las ventanas de los cielos. Parece broma, yo no sé, yo creo que sí lo has experimentado, pero como tú eres un hijo de Dios, cuando tú llegas a un negocio, yo lo he visto, ¿verdad? Y no creo que yo sea, ay, no es cierto, yo lo he visto, cuando tú llegas a un lugar a comprar y tú dices, no se le paran ni las moscas, cuando te das la vuelta el lugar está lleno. Porque cuando tú, a donde tú vayas, el lugar prospera. Como un José que dice la Biblia, en la cárcel lo metían, prosperaba. Se lo llevaban de esclavo, prosperaba. A donde se lo llevaban, él prosperaba, y la gente quería estar con él. Porque pensaban quizás que él era el que traía la prosperidad, pero es que él llevaba a Dios a él. Y a donde él caminaba, él era próspero. Entonces, a donde tú camines, a donde tú llegues, va a prosperar, va a haber prosperidad. A donde tú te pares, tiene que haber prosperidad. A donde tú llegues, con la gente que tú llegues, tiene que haber prosperidad. Entonces, debemos entender eso. Porque muchas veces retenemos porque pensamos, esto es mío, yo me lo gané, pero también la Biblia dice que el que retiene viene a pobreza. Tenemos que aprender nosotros a sembrar, a darle a Dios lo que le corresponde, porque debemos entender, dice la palabra de Dios, que nosotros le damos a Dios de lo recibido de su mano. Pero nada de lo que tenemos es nuestro, nada nos pertenece, nada lo construimos nosotros. Entonces nosotros somos como ese Isaac. Aunque estemos en medio del desierto, el Señor nos va a prosperar. Lo que sea que tú emprendas va a ser prosperado. Lo que sea que tú hagas, el Señor te va a prosperar. Entonces dice la palabra de Dios en el Salmo 1, dice, seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dice que su hoja no cae, y a su tiempo, ¿verdad? A su tiempo viene la cosecha. Amén. Entonces, pero el árbol que está plantado junto a esas corrientes de agua todo el tiempo, ¿verdad? Está recibiendo esa agua. Nosotros tenemos que estar sembrados, tenemos que tener el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que cuando tenemos el Espíritu Santo, de dentro de nosotros brotan esos ríos de agua viva. Amén. Y no necesitas nada más, no necesitas a nadie más. Ya estoy por terminar, vamos a Génesis 14, muchachos, pásenle. Génesis 14, dice la Biblia, nos habla otra vez de Abraham, y dice que en los días de Abraham, en el verso 21, dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo,
Creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta la correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es suyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo. Entonces vemos aquí a Abraham. Hace rato veíamos la historia, ¿verdad? Cuando Lot, su sobrino, decidió irse para Sodoma y Gomorra. Bueno, pues ya sabemos que a su sobrino, ¿verdad? Lo secuestran, ¿verdad? Por decir algo. Entonces vemos a Abraham que él va en rescate de su sobrino, pero dice la palabra de Dios que el rey de Sodoma le ofrece todas las riquezas a cambio de la gente, pero Abraham no se deslumbró tampoco por eso. Abraham tampoco dijo, sí, está bien, eso puede venir de parte de Dios. No, él no se deslumbró por eso. Muchas de las veces nosotros podemos creer que cuando viene gente a decirnos, mira, es que te voy a dar eso, te voy a sembrar eso, nosotros no nos podemos deslumbrar por 100 pesos, por 1000 pesos, por lo que sea que la gente te quiera sembrar, porque es Dios quien te va a enriquecer, es Dios quien te va a prosperar. Las bendiciones vienen de parte de Dios, no vienen de parte del hombre. Entonces Abraham le dice, no tomaré de ti nada, para que no digas tú, yo enriquecí a Abraham. Porque muchas de las veces pasa eso con las personas, que te dan algo y piensan que ya son dueños de tu vida, ¿verdad? Porque te ayudaron con 200 pesos para la comida. Es que yo lo alimento, una vez que me dice, ¿verdad? Pero dice que él dijo, no, yo no voy a tomar absolutamente nada. Pero ¿sabes por qué? Porque había una palabra que Abraham portaba, porque él conocía a Dios, porque él sabía al Dios que le servía, porque él había visto a Dios en toda la vida que él llevaba. Él había visto a Dios enriquecerle, él había visto a Dios prosperarle. Y entonces vemos que cuando Abraham toma la decisión de no tomar nada, vemos que hay una promesa de parte de Dios. El Señor ya había dicho algo acerca de Abraham, y entonces Dios lo prosperó tal como el Señor le había dicho que lo iba a engrandecer, y el Señor lo engrandeció de una manera sobreabundante. Entonces cuando Dios te dice algo, cuando Dios dice algo de ti, nadie puede cambiar lo que Dios ya te dio. Nadie puede robarte esa bendición, nadie puede quitarte lo que Dios ya te ha dado, porque dice la palabra de Dios que la mano de Dios no se ha acortado. Amén. Y Dios es fiel, y Dios es bueno, y Dios sabe de lo que tenemos necesidad. Dios conoce nuestro corazón, Dios sabe si le estás pidiendo algo a Dios, si tú tienes necesidad de algo, el Señor conoce tu corazón. No te desesperes en conseguirlo, no quieras hacer nada indebido por conseguirlo, porque Dios sabe en qué momento te lo va a dar. Amén. Entonces, Abraham pudo tomarlo, sí lo pudo tomar, pudo decir, es Dios, ¿verdad? Porque nosotros en nuestra carne podemos decir, Dios me lo mandó, Dios me lo envió, ¿verdad? Pero él prefirió esperar la promesa de Dios, porque ya tenía un testimonio antes, ¿verdad? Con Sarai. Entonces dijo, no, mejor me espero, ¿no? Porque cuando tomo atajos me sale todo mal. Entonces el Señor nos va a bendecir, ¿verdad? Donde quiera que nosotros estemos. Ahora vemos que Él no se dejó sorprender por lo que le ofrecía el rey de Sodoma. Jesús no se dejó tampoco sorprender por lo que le ofreció Satanás, porque ellos prefirieron tener la paz de Dios. Amén. Yo no sé si tú prefieres tener la paz del Señor. Amén. Pero la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y no te puede añadir tristeza. No te añade tristeza. Así que, hermanos, si has estado pidiendo algo a Dios, créeme que el Señor conoce tu oración, que el Señor conoce tus peticiones, y que cada uno de nosotros estamos caminando bajo la bendición de Dios. Cuando nosotros priorizamos el buscar a Dios, el Señor sí o sí nos bendice, porque dice la palabra de Dios que mientras que nosotros busquemos el reino de Dios y su justicia, el Señor va a añadir todo aquello que nuestro corazón anhele, todo lo que nuestro corazón desee. Ponte de pie, vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle a Dios que Él nos pueda dar el discernimiento, que Él nos pueda dar la sabiduría para poder nosotros detectar qué es lo que sí viene de Él, qué es lo que no viene de Él, cuáles son las bendiciones que nos acercan a Él, porque lo que es bendición no te puede apartar de Dios. Lo que es bendición te acerca a Él, lo que es bendición te acerca a tu propósito, lo que es bendición cuida de tu familia, cuida de tu salud, cuida de tu paz, lo que es de bendición te edifica. Así que vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú, Señor, has sido fiel, mi Dios, hasta este día con cada uno de nosotros. Te damos gracias, bendito Dios, porque
absoluto, Señor, de nuestra vida. Te damos, Señor, a ti toda la gloria y toda la honra, bendito Dios, porque tú nos has enseñado, Padre, a permanecer, Señor, confiados, esperando en ti. Tú nos enseñas, mi Dios, a caminar, Señor, bajo tu voluntad, a esperar, Señor, en tus promesas. Te damos gracias, bendito Dios, porque sabemos, Padre, que todo lo que nosotros tenemos hasta el día de hoy, Señor, tú nos lo has dado, que no hay nada, Señor, que el mundo nos pueda ofrecer, nada que alguien, Señor, nos pueda dar y que nos vaya a traer felicidad, porque solamente tú puedes hacerlo. Te damos gracias, bendito Dios, porque tú estás, Señor, obrando, Señor, en cada una de nuestras vidas a tu tiempo, Señor, porque todo, Señor, lo que recibimos, lo recibimos de tu mano. Todo lo que hoy tenemos, Señor, viene de parte tuya, Señor, y te damos gracias porque podemos vivir en paz, Señor, porque podemos tener, Señor, esa satisfacción en nuestro corazón, mi Dios, en que es tu palabra, Padre, la que nos ha sostenido hasta ese día. Eres tú, Señor, quien nos sostiene, eres tú, Señor, quien nos bendice. Yo creo, Señor, en que cada uno de nosotros, Señor, al caminar bajo tu voluntad, Señor, vamos a recibir, Señor, esa bendición, Señor, que no añade tristeza. Cada uno, Señor, de los que estamos acá, vamos a poder disfrutar, Señor, de esas bendiciones, mi Dios, que tú tienes preparadas para cada uno, Señor. Te damos gracias, Padre. Creemos y confiamos en un Dios de poder. Creemos y confiamos en un Dios que todo lo puede, en ese Dios de lo imposible, que lo que hoy nuestros ojos nos dice que no podemos lograr, en tu nombre, Señor, lo vamos a lograr. Aquello, Señor, que el mundo hoy nos ofrece, que podemos, Señor, alcanzar, creemos, Señor, en que tú, mi Dios, nos lo puedes dar y nos lo puedes dar, Señor, aún más abundantemente, Señor. Te pedimos, mi Dios, que podamos ser sabios, que podamos, Señor, recibir, Señor, de tu mano lo que tú nos das, sea mucho, sea poco, Padre, que podamos tener esa paz en nuestro corazón, que podamos tener familias prósperas, que podamos tener, Señor, familias unidas, mi Dios, que podamos, Señor, bendecir, Señor, a aquellos, mi Padre, que tú pones a nuestro alrededor. Te damos gracias, bendito Dios, porque creemos, Señor, que cada uno de nosotros cargamos, Señor, con una palabra de bendición, una palabra, Señor, que creemos, Señor, que donde quiera que vayamos, Señor, tú nos has bendecido, Señor, para bendecir. Creemos, Señor, que a donde nosotros caminemos, Señor, seremos prósperos y prosperaremos, Señor, aquellos, Señor, que están a nuestro alrededor. Hoy, Señor, te damos gracias y peleamos, Señor, también por esas bendiciones, Padre, porque creemos, mi Dios, que también las bendiciones, Señor, se tienen que pelear, se tienen que buscar, así como tú, mi Dios, nos enseñas, Padre, en la Biblia, Señor, como un José, Padre, que tuvo que pelear, Señor, con un ángel, mi Dios, que ese hombre no se rindió, ese hombre dijo, no me voy de aquí hasta que me bendigas. Hoy, Señor, nosotros también, Padre, nos mantenemos firmes, Señor, creciendo, Padre, en que tú nos vas a bendecir, Señor, en tu tiempo, Padre, que tú no nos permitirás, Señor, vivir en aflicción, que tú, Señor, como somos tus hijos, Padre, tú nos guardas, tú nos bendices, Padre, tú nos prosperas. Te damos gracias, bendito Dios. Hoy, Señor, te agradecemos, Padre, porque tenemos una familia, porque tú nos permites, Señor, vivir en salud, porque todo lo que hoy tenemos, Padre, viene de parte tuya, Señor, que podemos estar en paz, Señor. Te pedimos, Señor, que esa paz, Señor, pueda habitar, Señor, en nuestros corazones, que nuestra alma, Señor, pueda ser próspera, bendito Dios. Te agradecemos, Señor. Te agradezco por la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos, Padre. Yo te pido que tú seas, Señor, bendiciendo sus hogares, bendiciendo sus trabajos, Señor. Bendice, Padre, ese negocio, Señor, que Dios tiene. Tú prospéralo, Señor. Tú sé, bendito Dios, guiándolos en todo momento, en todo tiempo, Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos. Te damos a ti, Señor, toda la honra y toda la gloria, bendito Dios. Hoy enséñanos, Señor, a depender únicamente de ti. Enséñanos, Señor, a caminar, mi Dios,
que ya nos lo dijeron todo, ¿verdad? ¿Qué más puede añadir el Señor a su palabra? Lucas 12, verso 22 en adelante. Amén, cuando lo tenga. Amén, gloria a Dios. Dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afainéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan,